En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedirle a la Santísima Virgen que nos ilumine, nos proteja y nos guíe en este encuentro que vamos a tener con todo el estudio alrededor de la grandeza de su Hijo, y que nos ilumine para ser siempre fieles a ese llamado a la perfección a la cual hemos sido convocados desde toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Padre Pío de Pietrelcina, hoy es su memoria. Pidámosle a él también que ruegue por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Listo, nuestro tema de hoy. A ver si ustedes activan las cámaras por ahí y nos vemos más cerquita. A ver quiénes activan las cámaras. Veo que van varios ahí en vehículos, ¿no? Silvia, Mónica, van en su carro. ¿Quién más? A ver por ahí. Hay muy poquitas cámaras encendidas. A ver. Ah, eso, Reina. Eso, María Teresa, Marco Antonio. Saludos. Bueno, Luis, El Alicia, todos. Buenas tardes, buenas noches. No puedo tener mucho tiempo de medir a la cámara porque se me descarga el teléfono y se calienta. Listo, doña Reina. Entonces, en cuanto pueda ir, no se preocupe. Pero así nos comunicamos mejor, me parece más interesante. Bueno, entonces, a ver, el tema que estábamos tratando la clase anterior y que vamos a tratar el día de hoy está relacionado con la liturgia. Yo no sé si ustedes han trabajado este documento en otra oportunidad, lo han leído, pero lo veo más que oportuno para nuestro trabajo del día de hoy. A ver, un momento que se los voy a compartir. A ver, tengo aquí. A ver, les comparto acá. Ahí me cuentan, por favor, si lo están viendo. Sí, hermano. Sacrosantum Concilium. Listo. Ay, aquí me cayó esto. Perfecto. Bueno, ese es un documento muy conocido. Infelizmente se ha hecho una lectura sesgada, sin temor a equivocarme, puedo decir, se ha hecho una lectura sesgada y eso produce una fricción y fracción con lo que es la historia de la liturgia. Y cuando uno entra y ve el documento, por eso a veces es más interesante ir al mismo documento que buscar videos explicativos al respecto del documento, porque corre el riesgo con muchos de los documentos, si no con todos los documentos emanados del Concilio Vaticano II, se corre el riesgo de que se hagan unas interpretaciones más bien no muy auténticas y quizás tergiversadas. Entonces, por eso es bueno ir a la fuente. Estos documentos se consiguen en la página web del Vaticano. Y este especialmente es muy interesante porque está relacionado con la liturgia. Inclusive el texto literalmente es una constitución. Esta constitución se llama Sacrosantum Concilium, o sea, el Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia, o sea, puntualmente es sobre la Sagrada Liturgia. Aquí está, como subtítulo, ¿cierto? Y ya el proemio, en latín estarían las dos létricas más pegadas, esa O y esa E, el premium,
como el preámbulo, me dice lo siguiente. Miren el texto que aparece aquí. Dice, este sacrosanto concilio, Concilio Vaticano II, se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que puede contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Este texto, esta introducción es muy importante porque ya nos da una pista de hacia dónde apuntaba la intención de aquellos que trabajaron en este documento. O sea, estamos ya hablando de todos los convocados al Concilio Vaticano II y en su cabeza el Papa. Cuando vemos este documento, ha evolucionado todo el concilio y se emana un documento de este peso, que es para diciembre del año 63, miren, 4 de diciembre del año 63, y es un documento firmado por San Pablo VI. Tiene algunos años, obviamente, de antigüedad, pero esos documentos del Concilio Vaticano II se van leyendo a lo largo de la historia y se van implementando también en la Iglesia. La implementación de lo que la Iglesia define y expone a partir de este documento, pues de hecho se implantó de una manera mucho más rápida que otro tipo de documentos, porque esto está más relacionado con la praxis de alguna manera, ¿no? Con la práctica. Bueno, entonces, pero miren aquí, yo quiero subrayar esta primera parte del texto que dice, la Iglesia en el fondo está interesada en promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Entonces, más adelante me dice que va a promover de manera particular la liturgia. Entonces, la liturgia termina siendo un elemento por medio del cual se contribuye en la iglesia a la unión de cuantos creen en Jesucristo. Entonces miren el sentido comunitario y teológico de la liturgia. La liturgia nos une como iglesia y nos ayuda en la evangelización. Entonces todo eso que hablábamos en la clase pasada, la liturgia, la forma, los colores, ¿no? La música, etcétera, todos esos son elementos que sirven para evangelizar, que tienen un sustento teológico, obviamente un fundamento escriturístico, todo lo que ustedes quieran, pero hace parte de esos brazos o esos tentáculos que tiene la iglesia para acoger a sus fieles. Entonces, aquí hay entonces un enlace ya de inicio, un enlace muy claro de lo que quiere decir evangelizar, llevar el evangelio, ¿no? Hacer apostolado y liturgia. Entonces, la liturgia es una acción apostólica. Eso ténganlo muy en cuenta ahí, los que van tomando notas. La liturgia es una acción apostólica. No es solo para que la misa se vea bonita, para que los ritos dentro de los sacramentos se unifiquen. No es solo porque se ve bonito. Ese bonito inclusive, a ver, teológicamente, filosóficamente hablando, inclusive podemos hablar de esa belleza, podemos trasladarla a un término filosófico, el pulcrum. El pulcrum, Juan Pablo II fue de los que más, digamos, comentó en los últimos años. Este es uno de los trascendentales del ser. Verum pulcrum bonum unum. Son los 4 trascendentales del ser. A ver, grábenselos. Importante. Esto es teología, pero está relacionado con liturgia. Verum. ¿Qué es verum? ¿Verdad? Bonum, bondad. Pulcrum, belleza. Y unum, unidad. Estos son los trascendentales del ser. O sea, en el fondo, los seres tienen la capacidad de manifestar a Dios a partir de su naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo nosotros leemos a Dios en una criatura? Si pudiéramos hacer un análisis así detallado, filosóficamente hablando, entonces podríamos observar a partir de esa belleza
que tiene la criatura, a partir de esa bondad que tiene esa criatura, o que participa más bien, porque las criaturas participan de las perfecciones de Dios. Entonces la criatura participa de una bondad, participa de una belleza, participa de una verdad y participa de una unidad. Es un reflejo de Dios. ¿Cuáles son? Repítanlos ustedes ahí. No los escucho, pero ustedes yo voy a leer sus labios. Verum, con M, verum, bonum, pulcrum, unum. Esos son los trascendentales del ser. Les va a quedar a ustedes como tarea buscar. Es muy fácil, hoy en día aparecen documentos. Busquen pulcrum, Juan Pablo II, y verán que le van a salir cosas muy bonitas sobre la belleza y Juan Pablo II. Porque una de las cosas que él habla al respecto de estos trascendentales del ser, él tratando sobre la belleza, que es muy de la liturgia, la belleza, él es el esplendor, miren qué bonito, el pulcrum, la belleza. Ustedes han escuchado que uno dice, uy, qué pulcro, qué pulcritud, ¿cierto? Es una limpieza así como que llevada a la máxima expresión, pulquérrima, inclusive en latín pulquérrima, se refiere a la Santísima Virgen, pulquérrima. El pulcrum, la belleza, es el esplendor de la verdad. Entonces, sin palabras, pero con el impacto que tiene la naturaleza humana a partir de encontrarse con la belleza, puede dar razón de la verdad, puede dar razón de la bondad y puede dar razón de la unidad. La belleza. Entonces Juan Pablo II dice, la belleza salvará al mundo. Pero no es la belleza de los cosméticos, ni de la ropa, ni la belleza de... No. Es la belleza que transparece, ¿cierto? Que refleja a Dios. Una construcción bonita y colorida, una música armónica, ¿cierto? Etcétera. Toda esa belleza es un esplendor de la bondad, de la verdad y de la unidad. Entonces, eso ayuda a transmitir ¿qué? Una realidad sobrenatural, que Dios existe. Conocemos y sabemos que Dios existe a partir de estos trascendentales nos comunican con esa realidad suprema que se llama Dios. ¿Está bien? Ahí eso es digamos, una abrebocas de lo que podría ser otra temática para tratar en un curso. Los trascendentales del ser. Entonces podríamos hacer análisis de paisajes, de catedrales, de músicas, todo eso en función de ¿qué? De la belleza. Tengo un compañero que estudió conmigo filosofía y él de hecho hizo una tesis doctoral filosófica, no teológica, filosófica sobre la belleza de una catedral en Europa, solo hablando de una catedral. Y sacaba elementos de la belleza de la catedral en los vitrales, en las columnas, en esto, en aquello y en aquello otro, y todo lo relacionaba con las virtudes. Entonces se llegaba a la conclusión de que cuando un arquitecto medieval de hace 1000 años, 800 años, construía una catedral, construía su casa, escribía un texto, componía una música, la componía en función de ¿qué? De una contemplación que tenía al respecto de las virtudes, los dones, la santidad, etc. ¿Está bien? Eso es muy bonito, porque ahí uno entiende por qué cuando va a una catedral de esas bonitas y escucha un órgano, tocando una música así solemne, uno dice, wow, uno siente como la presencia de Dios. Porque entró por acá, fe ex audite, dice San Pablo. La fe entra por los oídos. Pues no solo la fe que se habla, la música también, los cantos, ¿cierto? Entonces son maneras de comunicarnos y de encontrar a Dios a partir de estos elementos muy interesantes que yo sé que para ustedes son quizá novedosos. Bonum, verum, pulcrum y unum, ¿cierto? Listo. Entonces ya este primer texto, repito, este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Hoy hay que saber qué está sujeto a cambio también dentro de cada institución. Promover todo aquello que puede contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular
proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Entonces, no solo reformar lo que ya venía instituido en la iglesia como liturgia, los ritos, la celebración de la Eucaristía y tal, sino fomentar la liturgia. Para analizar uno de los elementos relacionados con la liturgia, esa conexión que existe entre los textos del Antiguo Testamento, los salmos, los textos del Nuevo Testamento, evangelios y lo que llamamos segundas lecturas, ¿cierto? Esa proclamación que se hace en los momentos más solemnes de la Eucaristía. No sé si ustedes se han puesto a ver la coincidencia que hay, por lo menos en algunas temáticas o en alguna intencionalidad, en medio de las lecturas que están involucradas en un leccionario, que se colocan en un leccionario para leer o proclamar durante el día en la Eucaristía, en esta celebración, en aquella otra. Está todo muy bien conectado. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio profundo de lo que es la conexión de la presencia de Dios y el pensamiento de Dios en la liturgia, en los textos de la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces lo que se hace es una conexión. Cuando yo veo esas lecturas, yo digo, ve, y este salmo se refiere a lo que está aquí, y esto que está aquí en el Antiguo Testamento se conecta con el Evangelio. Wow, eso es un trabajo muy complejo. Y fue uno de los trabajos más, digamos, perseverantes que realizaron los expertos en liturgia en el Concilio Vaticano II. Bueno, esto era como preámbulo para que ustedes después tienen que leer este documento. Miren, es cortico. Debe tener unas 30, 40 páginas más o menos, una letrica así grande. ¿Eso? Bueno, pero no lo voy a leer todo con ustedes. Entonces recuerden, Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II, ponen Vaticano y ahí les va a salir perfecto. Se los puedo mandar en PDF también para que lo tengan. Lo pueden imprimir a 2 caras y lo tienen ahí como parte del trabajo de estudio. Bueno, entonces miren, aquí por ejemplo se hace una, si nosotros vamos desde el numeral 70, no, del 70 y vienen los sacramentos, 60, catecumenado, bautismo. No, vienen entonces los sacramentos, vienen a revisarse uno por uno a partir del numeral 66. Entonces es una revisión de los sacramentos. Yo solo voy a compartir con ustedes acá para que vean la tónica en la cual se colocan los sacramentos. En el sentido de liturgia, siempre tengamos esto aquí. Cuando a mí me hablen de liturgia, ritos, sacramentos, yo ya entonces con cierta formación teológica, porque tengo ya unos fundamentos, yo escuchando rito, escuchando sacramento, escuchando celebración, yo voy a decir, esto existe aquí una conexión entre Escritura, revelación, magisterio, historia de la iglesia, evangelización. ¿Sí? Todo termina uniéndose en la liturgia. Es una oportunidad. Recuerden que dimos varias definiciones la vez pasada sobre liturgia. Creo que di como 3, si no estoy mal. ¿Quién tiene anotada por ahí una de las definiciones que dimos de liturgia? Un contexto donde Dios se hace presente en medio de una celebración. Algunas pistas así les di en torno a la liturgia. ¿Quién tiene alguna? Vayan buscando y si alguien encuentra una por ahí anotadita, nos la recuerda. Entonces vamos a ir aquí al numeral 66. ¿Quién? María Luisa. Ah, Juli, Sí. Juli Torres. ¿Dónde está? Aquí Juli, tengo. María Luisa y después Juli. ¿Listo? A ver, María Luisa. Ok. Gracias. Ok, gracias. Aquí tengo una que dice liturgia como acto. Es uno de los apuntes que hice. Eso, porque hablamos de la praxis, ¿cierto? De los actos, pero hicimos una distinción entre acto y acciones. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era, Juli? ¿Te acuerdas? Yo tengo en que, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Yo tengo en que es un lugar teológico en el cual nos encontramos con Dios. Entonces ahí es donde decimos que es la liturgia como acto y como misterio, ¿cierto? Eso, perfecto. Muy bien. Entonces, como acto misterio que tengo anotado acá. No, dice que la predicación y la custodia es inseparable y complementario. Y después tengo que dice que es el momento en que el hombre es iluminado por la gracia de Dios, abre sus ojos y puede ver lo invisible. Eso es muy interesante. La teología que se lee en la liturgia tiene una riqueza inmensa
que va al encuentro místico con Dios mismo. Por lo tanto, la liturgia es una combinación de diferentes elementos que ayudan a leer a Dios en el mundo visible. Muy bien, Juli, muchísimas gracias. Sí. Escucharon, ¿cierto? Yo creo que varios tienen más o menos esas anotaciones al respecto. Estamos bien ubicados. Me gusta escuchar eso porque estamos bien ubicados por dónde vamos en este estudio de teología. Vamos entonces aquí al numeral 66. El numeral 66 nos dice: revísense ambos ritos del bautismo de adultos, tanto el simple como el solemne, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, e insértese en el misal romano la misa propia in colazione baptismi. Esto es muy interesante y ya nos da la idea de cuál fue a dónde apuntaba esa reforma de la liturgia. Estamos hablando de un catecumenado. Entonces hay una formación para esos adultos que se van a bautizar. Entonces, ay, perdón que se cayó por acá. Un aparatico. Ya, a ver. Hay entonces una conexión entre la pedagogía, la catequesis y la liturgia. Claro, porque una cosa es que a mí me lleven a recibir un sacramento, puede ser la Eucaristía, la penitencia, pues la reconciliación, el bautismo ni se diga y tal, y o no hay una preparación o la preparación es muy floja, muy deficiente. Debo de tener yo un conocimiento, no digo profundo, pero de tener un conocimiento básico y sólido. Con ese básico no quiere decir que sea simple, sólido, de tal manera que yo sepa a qué me estoy acercando, o a quién me estoy acercando, o qué estoy recibiendo con aquello. En este caso estamos hablando del bautismo. Pórtico de la fe. Es la puerta que nos abre y nos permite entrar a la iglesia. Nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿cómo va a llegar yo ya con uso de razón? Por cualquier circunstancia no me bauticé de criatura, de infante. Me bautizo a los 30, a los 40, 50 años. Pues obviamente mi conciencia debe ser mucho más profunda al respecto de aquello con lo que me estoy encontrando o con quién me estoy encontrando. Y que sea válido o inválido si no tiene preparación, podría ser. Pero no es solo eso, es valorar aquello que yo estoy recibiendo con ese sacramento. Entonces hay una intención muy importante aquí del Concilio Vaticano II con respecto al conocimiento del sacramento en cuanto tal. Y en función de eso, no sé si ustedes continúan viendo ahí una pestaña que abrí. No. Sí, en blanco, ¿cierto? Entonces voy a buscar aquí, miren lo que voy a buscar aquí. El texto, bautismo, voy a poner bautismo, sacramento, catecismo. Entonces, en el catecismo de la Iglesia Católica nos vamos a encontrar con el bautismo. Miren lo que dice el catecismo. Estamos en la segunda sección del catecismo. Dice, el sacramento del bautismo. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El pórtico, les decía yo ahora, ¿se acuerdan? El pórtico de la vida en el espíritu. Vite spirituales janua. Janua puede ser janua, puerta, como porta, o janua puede ser ventana, pórtico. Y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, y somos incorporados, entro en el cuerpo, y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipe de su misión. Miren todo lo que recibimos con el bautismo. Entonces, por eso la necesidad de que aquel que se acerca ya con uso de razón a recibir el sacramento del bautismo, pues obviamente hay que explicarle todo. Esto es un tesoro maravilloso, o sea, fundamento de toda la vida cristiana. O sea, me están diciendo eso al respecto del bautismo, miren la importancia que tiene. Que es el pórtico de la vida en el espíritu. O sea, si yo quiero trascender como persona, tengo que entrar por el bautismo para perfeccionarme yo. O sea, no es el yoga,
no es el budismo, no es no sé qué, no. La puerta para que yo pueda trascender como ser humano se llama el bautismo. La puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Entonces le dicen, detrás de ese sacramento hay otros 6. Y usted para poder entrar a ellos necesita entrar por, la puerta es el bautismo. Después le dicen, somos liberados del pecado por este sacramento. ¡Wow! Y somos regenerados como hijos de Dios. ¡Wow! Y llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la... O sea, es una serie de... Y uno dice, ¿qué sacramento? ¿Qué rito? ¿Qué riqueza? Hay un acompañamiento teológico, eso tiene un valor teológico impresionante. Y todo eso de estar aquí en el conocimiento de aquel que se está acercando al bautismo, caso que tenga uso de razón. Si no, obviamente, como bien lo decía San Pío X, si el demonio se va a llevar a los niños ya comenzando el uso de la razón, pues cojámoslos para Dios antes de que llegue el demonio. Claro, ahí está entonces la estrategia pues de apostolado en función de estos sacramentos. Bueno, eso por un lado. Seguimos acá. Un rito nuevo. Viene el rito de la confirmación, de la penitencia, etcétera. No nos vamos a quedar en los ritos propiamente porque no viene al caso. Estamos haciendo algo muy sumario. Pero aquí más, como preámbulo a los sacramentos, lo vamos a encontrar aquí. Esto por acá. Presencia. Numeral 7. Sí, porque es que el documento es tan bonito y tan especial que yo me iba encontrando con un número y yo decía, no, esto está bien, lo puedo dar como preámbulo, pero miro el anterior y digo, no, pero es que esto también... Y si miro el anterior, digo, entonces terminamos comenzando... Entonces me voy a quedar en este. La iglesia se realiza por la liturgia. Miren, entonces la importancia de la liturgia. Por eso es ese asunto de acto. No son solo acciones. Acciones es yo coger esto y esto es una acción. El acto tiene un contenido, por lo menos en estas palabras teológicas, tiene un contenido más profundo, ¿cierto? Un acto litúrgico nos habla de profundidad. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envía a los apóstoles llenos de su Espíritu, del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura, oído, no solo eso, y a anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Padre. No solo eso es importantísimo. Repito, no solo nos envió, pero nos envió, ¿cierto? A los discípulos y apóstoles, los envió aquí a predicar el Evangelio a todas las criaturas, a anunciar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él por su muerte, por su vida, muerte, pasión, resurrección, Él conquistó para nosotros el triunfo sobre el demonio y la muerte. Y nos condujo al reino del Padre. Muy bien, teológico. Sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos. Entonces, miren cómo esos actos, sacrificio y sacramentos, terminan siendo una continuidad del anuncio del Evangelio a todas las criaturas. Ahí entonces uno va viendo el peso teológico, ¿no? Y la fuerza que tiene la liturgia. ¿Está bien? Es muy importante esto. Repito, no los mandó solamente a anunciar eso, que ya dijimos, no. También los mandó a realizar la obra. Miren que aquí no es anunciar, es realizar la obra. Hay un acto. Esos actos ayudan ¿a qué? A que el hombre alcance la salvación. ¿Cuáles actos litúrgicos? Específicamente, sacramentos. En torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Toda la vida litúrgica. Entonces, la vida litúrgica, el año litúrgico, los símbolos, las prefiguras, todo lo que compone la liturgia, oído, está en función de ¿qué? De una obra salvadora. ¿Queda claro? Para entender la fuerza que tiene la liturgia. No es solo bonita estéticamente hablando. Qué bonito, no, qué profundo,
qué trascendente y qué fundamento tan fuerte que tiene este contexto de la liturgia. ¿Listo? Bueno, sigue aquí entonces el texto, riquísimo, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice el texto aquí, Marco. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Cristo. No sé si alguien ha estudiado aquí de pronto jardinería o agricultura, pues para decirlo más profundamente, y ha hecho un injerto. ¿Quién ha hecho un injerto? A ver, de todos los que están aquí. A ver, doña Socorro, cuéntenos cómo se hace un injerto. Prenda el micrófono. A ver. Listo. Se corta una ramita, ¿verdad? Viene, entonces, en donde está cortada la ramita, se pega la nueva matita y de allá se queda pegada y amarrada y en eso se va alimentando, esa nueva mata se va alimentando de la mata madre. Y es allá donde se realiza. Pues, o sea, hay un tronco, ese tronco es la planta madre. Y a la planta madre yo le hago una incisión, injerto, es cierto, inserto el injerto o injerto el injerto, lo inserto ahí, ¿cierto? En esa incisión tengo que amarrar, me imagino que con un, no sé, un pañito húmedo, alguna... Con paño húmedo. Sí. Con una gasa. Eso, entonces ahí naturalmente ella va abrazando, la madre abraza al injerto y el injerto se agarra de la madre hasta que no se distingue quién es una y quién es la otra, ¿cierto? ¿Qué va a salir de ahí entonces? El fruto que sale de ahí es... ¿Usted hizo injerto de qué? ¿Se acuerda del injerto que hizo doña Socorro? Sí, sale un fruto mejorado. Y más resistente. El injerto absorbe pues todo lo que trae el árbol madre, ¿no? El tronco madre. De allá agarra todas sus características, o al menos la mayoría. Bueno, entonces hagamos muchas gracias, doña Socorro. Entonces vamos a hacer una analogía. Profesor Camilo, en algunos casos sí. la parte injertada tiene que tener una yema, como una yemita, ¿no? Y al injertarla, digamos al tronco madre, esa yemita empieza ya a crecer y a mejorar. Claro, tiene más fuerza. En el fuerza. que yo hice de palto, por ejemplo, fuerza. ¿no? O de rosa. O de rosa. Bueno, eso es interesante. Entonces, ya yo creo que todos se imaginaron ahí cortando la matica, poniendo la gasita, etcétera, cuidando, tal, hasta que se ve que eso como que salió adelante. Miren lo que dice acá. Y así, por el bautismo, los hombres somos injertados en el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, somos mejorados. Los frutos nuestros son mejorados a partir de ¿qué? De ese bautismo. Mueren con Él, son sepultados con Él, pero resucitamos también con Él. O sea, no vamos a morir solos, no somos sepultados solos y además tenemos el premio de la resurrección. Y, citando Pablo, recibimos el espíritu de adopción de hijos por el cual podemos proclamar, ahí sí, porque como estamos injertados, ya estamos participando de ¿qué? De la naturaleza de Jesús. Esa matica que yo coloqué ahí de injerto, ahora está participando en la naturaleza de la planta madre. Es lo que sucede por medio del bautismo. Participamos de esa naturaleza de Dios, claro, porque la gracia nos hace hijos de Dios. Ahora sí podemos decir con toda propiedad, Padre. Miren el regalo que nos da el bautismo. Y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor,
proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso el mismo día, el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, que bien podríamos celebrar el cumpleaños de la iglesia, porque la iglesia se funda propiamente con Pentecostés. La iglesia se manifestó al mundo y los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. ¿Se acuerdan de esa primera proclamación de Pedro, que fue una homilía? Debe haber sido una predicación espectacular. Pedro salió lleno del Espíritu Santo, predicó y dice que se convirtieron más de 3.000. Creo que es la cifra. Una manera de hablar de la gran cantidad que se bautizaron y se convirtieron ahí. Eso los llevó al bautismo. Bueno, y ahí nos va a hablar ya de la Eucaristía, celebrando la Eucaristía, más abajito por aquí lo encontramos, celebrando la Eucaristía en la cual se hace de nuevo presentes la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por ese don inefable, Pablo, en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, en el fondo termina siendo esto una ruta de transformación para el que entró por el pórtico de la fe, que es el bautismo. Se transforma, se alimenta con la Eucaristía y termina proclamando la resurrección. Hace apostolado, evangeliza, trasciende a partir de lo que recibe de Dios en gracia con esos sacramentos. Trasciende a partir de la proclamación de la palabra de Dios con la vida. Bueno, otro elemento entonces. Estamos en el 6. La iglesia se realiza por la liturgia. Entonces, ahora sí, claro, después de que uno lee el contenido, entiende mucho mejor el título que le habían puesto al numeral 6 de la Sacrosanctum Concilium. En la iglesia, en la iglesia se realiza por la liturgia. O sea, esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo místico, es, a ver, yo tomo una pintura, Tintoretto. Voy a buscar aquí una pintura de Tintoretto. Bonita, la vamos a ver. Tintoretto, Tintoretto, pintura. Óleo. Aquí está Tintoretto, veneciano, siglo XVI. Vamos a buscar pinturas, óleo. Seguro del Prado nos salen algunas pinturas así lindas. Vamos a ver las imágenes. Nos sale aquí. Hasta puede comprar una copia ahí en Amazon, etcétera. Vamos a ver una pintura aquí. Esta está muy bonita, la Santa Cena de Giacomo. Giacomo, aquí está, a ver. Veamos esta de la Santa Cena. Miren esta imagen. ¿Compartiendo pantalla? Miren, ¿están viendo? Sí, señor, sí vemos muy bien, gracias. Ahí están viendo la imagen. Sí, señor. Miren, entonces voy a ponerle aquí por acá. Vamos a ver estos detalles. Yo les voy a participar acá. A ver. Miren los detalles. ¿Quiénes están al lado de nuestro Señor? Yo les voy a mostrar aquí los que tengo por aquí, algunos en... A ver, a ver si yo logro que aquí nuestros compañeros... ¿Son Pedro y Juan? Pedro y Juan, ¿cierto? A Pedro siempre lo ponen así como más mayorcito. Más que nuestro Señor, incluso está bien canoso aquí. Debería de tener la misma edad de nuestro Señor, más o menos, según digamos, lo que la historia nos cuenta. Bueno, el caso es que yo miro esta pintura y como crítico, yo no soy crítico de arte, pero digo, haciendo las veces para que sea pedagógico lo que les voy a explicar. Yo veo esta pintura de Tintoretto, yo analizo la mirada de nuestro Señor, analizo la mirada de Pedro, analizo la mirada de Juan. Juan tiene una inclinación de la cabeza, ¿sí la ven? Hay una inclinación en la cabeza de Juan hacia adelante que no la tiene Pedro. Nuestro Señor tiene levemente la cabeza corrida hacia el lado derecho. ¿Sí ven? Inclinada. Tiene una pequeña inclinación. Si yo saco una vertical aquí, me dice que nuestro Señor tiene inclinada la cabeza un poco hacia la derecha. Las manos de nuestro Señor. La mano está bendiciendo. Es el momento de la consagración. El momento de la consagración de que del pan o del vino. Del pan. Del pan. ¿Dónde tiene las manos Juan? Juan tiene las manos en el pecho como en actitud de oración. Pedro tiene una mano en el pecho, pero en la otra parece un cuchillo, ¿cierto?
seguro para partir el pan o para servir algo en la mesa, etcétera. Bueno, yo le estoy dando varios elementos de la pintura para que ustedes vayan analizando. Colores, el color verde, el color rojo ¿sí? O bordeaux de la túnica de nuestro Señor. Esa es una túnica un poco más ocre, no sé, etcétera. Bueno, hay varios elementos en la mesa, porque era la celebración de la Pascua. Este debe ser el Cordero, seguramente, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Etcétera. Bueno, este otro por acá se llevó un pan por detrás. Mire, este escondió el... Ah, no, este no es un pan. Mire lo que tiene este hombre por detrás. ¿Qué será? Ese es Judas con la Ese es bolsa de Judas, las claro, que tiene la monedas. bolsita de las monedas Ujú. por detrás. Bueno, hay una serie de elementos aquí. Además de eso, las obras, estos otros que están por aquí como conversando, mientras nuestro Señor está bendiciendo la mesa. ¿Quién sabe qué sería? No sé. Por acá alguien distrajo, están haciendo un comentario. Seguro ya nuestro Señor dijo, y alguno de ustedes me va a traicionar. Y por aquí empezaron. ¿Quién será? ¿Quién seré yo, maestro? ¿Seré yo? ¿Será que Juan está diciendo aquí, seré yo, maestro? No, señor. Bueno, Es lo en mismo fin. que en la Sagrada Familia también, en la última cena de Leonardo también está en el momento que dice el Señor, alguno de ustedes me va a traicionar. Sí. Entonces, bueno, ustedes ya hicieron el ejercicio. Ya uno como que va dejando que la imaginación lo transporte a uno al momento de la última cena. Ahora, si yo soy un conocedor de Tintoretto, yo voy a reconocer en esta obra elementos que posiblemente tiene en otras obras, aunque no sean propiamente religiosas. Los colores, las sombras, las actitudes, cómo se reflejan ciertas virtudes en los protagonistas de los cuadros, etcétera. ¿Cierto? Porque hay un comportamiento, hay unas acciones en ese artista que denuncian o evidencian su calidad artística. Así a ojo yo digo, no, esto es de Tintoretto, pues porque es que es el color, la profundidad, esto, aquello, los gestos, lo que decíamos ahora. Muy bien. Ahora volvemos al texto. Perdón, sacrosanto. La iglesia se realiza por la liturgia. Digamos que la iglesia como cuerpo místico de Cristo, llega a un lugar. La iglesia es reconocida por la liturgia. Se distingue la iglesia por la liturgia. La iglesia se manifiesta por la liturgia. Imaginémoslo como una persona, como una mujer, la iglesia. Beato Francisco Palau, un místico del siglo XIX, se imaginaba y tuvo varias visiones místicas sobre la iglesia como una mujer bellísima, que él en algunos momentos confundía con la misma Santísima Virgen, si era la Virgen no era la iglesia, pero él ve a la iglesia como una mujer lindísima. Entonces imaginemos que esa mujer está entrando a un banquete, a esa mujer el banquete la reconocen ¿por qué? Por sus actos, por sus vestidos, por su sonrisa, por su manera de hablar, por su manera de escuchar, por su manera de mirar. Entonces, la iglesia se realiza por la liturgia. La liturgia nos comunica esa presencia de Dios en la iglesia. Por eso miren el valor teológico de la liturgia, la profundidad de la liturgia. En la liturgia yo leo a Dios, yo conozco a Dios, yo escucho a Dios, yo palpo a Dios. ¿Está bien? Por eso la analogía que hacía entonces con Tintoretto. Si yo soy un crítico de arte, reconozco una pintura, es Tintoretto. Ahora, la liturgia me ayuda a mí a distinguir, es la iglesia. Esta es la iglesia. Una iglesia sin liturgia no cuadra, no encaja. Es desdorada, pierde la sustancia. Y era un poco la iglesia que buscaba la revolución protestante con Lutero. Tanto así que él hablaba, refiriéndose a la iglesia o a Roma, al Vaticano, se refería como la prostituta y no sé qué, unos insultos horrorosos, en función de esa deformación de la iglesia que él tenía aquí, y aquí seguramente pues en su corazón, pero aquí especialmente. Y uno de los grandes ataques de él fue contra la liturgia, los sacramentos. Para él eso fue
Eso era de quitar del camino porque no tenía que ver con el espíritu de Jesús, según él, según su revolución protestante. Entonces aquí queda claro con el Concilio Vaticano II, Sacrosantum Concilium numeral 6, la iglesia se realiza por la liturgia. Y el ejemplo que vimos con Tintoretto lo podríamos ver en la literatura con un escritor famoso, este o aquello. ¿Está bien? Porque yo leyendo ese texto veo que él me está hablando. Entonces, en la liturgia, por eso es que la iglesia se realiza en la liturgia. Bueno, muy bien. Seguimos por acá entonces. La iglesia se realiza por la liturgia, la presencia de Cristo en la liturgia. Este es el numeral 7. Yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando por este numeral porque no nos va a dar para más, pero ya usted se hace una idea de lo que tiene el documento. Dice, para realizar una obra tan grande, Cristo está presente en su iglesia. Sobre todo, miren la presencia de Cristo en la iglesia. Sobre todo en la acción litúrgica. ¡Wow! Pero obvio, esta presencia no es la misma presencia de la Eucaristía. Ella es otra, digamos, ahí hay una diferencia ya, digamos, profunda. Sin embargo, no es en vano que la iglesia quiere resaltar esta primera frase. Repito, para realizar una obra tan grande, ¿cuál obra? La obra de la salvación. Grande, grandísima, magna, pues toda la historia y para todos los hombres, una cosa. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Entonces, si ven la salvedad, sobre todo en la acción litúrgica, Jesús está presente en la iglesia. Pero cuando hablamos de esa acción litúrgica, tenemos que ir al cerne de lo que es la liturgia, porque si a los sacramentos los habíamos ubicado dentro de toda esta temática litúrgica, ¿cierto? Y están ahí los sacramentos. ¿Cuál es el sacramento que es el culmen? La Eucaristía. Claro, la Eucaristía sobre todos los sacramentos. Que el bautismo es la puerta de acceso, está muy bien. Pero la Eucaristía es el mismo Dios, la fuente de gracia para los sacramentos. ¿Está bien? Entonces, por eso la aclaración que hace el texto acá. Está presente en el sacrificio de la misa. Claro, in persona Christi. Cuando el ministro celebra, celebra en la persona de Cristo. In persona Christi. Porque cuando el sacerdote hace la consagra, él no dice, Jesús dijo, él dijo que ese era su cuerpo. No, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Claro, in persona Christi. El sacerdote, o sea, en ese in persona Christi el sacerdote, está presente nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, entonces aquí hay un sobre todo arriba y aquí hay un sobre todo en el sobre todo, o sea, más profundamente. Sobre todo bajo las especies eucarísticas. ¿Cuáles son las especies eucarísticas? Pan y vino. En el pan y el vino está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Está por último presente cuando la iglesia suplica y canta salmos, porque el mismo Jesús lo prometió. Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 20. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces está presente Cristo, pero miren que son diferentes presencias de Cristo. En la liturgia está Cristo, en la persona del sacerdote está Cristo, en los sacramentos está Cristo, en el ministro está presente Cristo, en las lecturas, en la proclamación de la palabra de Dios está Cristo. Pero en esencia y en la mayor profundidad está Cristo dentro de la liturgia, en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Claro, pues yo no puedo adorar la Biblia, la adoro, no,
adoro la Eucaristía. Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, la gracia, los sacramentos, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia. Entonces, la manera de, mire, tenemos el plan de salvación. La manera de nuestro Señor Jesucristo asociar a ese plan de salvación a su esposa, la Iglesia, que es su cuerpo místico, es a través de la liturgia. Con la liturgia, Cristo y su esposa mística, la Iglesia, anuncian el Evangelio y acercan la salvación a los hombres. Con razón, pues, oído, miren esta otra definición de liturgia. Se considera la liturgia como el ejercicio, miren el acto, como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Entonces, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo es la liturgia. Eso es muy interesante, ¿cierto? Está súper aterrizado. Miren, el lenguaje es clarísimo. En ella, esto es muy interesante y debería de terminar, pero no termina. No, me quedan 5 minuticos. En ella, ¿en cuál ella? ¿A qué se refiere? A ver. En ella, ¿cómo así el texto que dice? En ella. Le tocó a Diana, que Diana está aquí en pantalla. En la liturgia. Eso, la liturgia. Diana dice que sí. ¿Cierto que sí, Diana? Sí, en la liturgia. Porque el inicio del texto dice, con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Esto, metámoslo en la cabeza. Esto es súper profundo. Es una, yo no sé qué padre de la iglesia trató este asunto, pero es muy interesante. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, en la liturgia, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza de sus miembros, ejerce el culto público íntegro. Esto da, miren, vamos a explicar poco a poco. Bueno, liturgia, ejercicio del sacerdocio de Cristo, listo, está ahí el acto, perfecto. Los signos sensibles, cojamos uno, el agua del bautismo. El agua en el bautismo. Tenemos las especies eucarísticas en la Eucaristía. Muy bien. Cada signo sensible ¿por qué? Porque lo vamos a sentir, o lo vamos a ver, o lo vamos a escuchar. Eso es un signo sensible. Los signos sensibles son los sacramentos, porque ellos producen la gracia. Son signos sensibles que producen la gracia. ¿Cuándo se hace realidad el sacramento del bautismo? ¿Cuándo se da ese momento ex opera operato? O sea, entró la gracia de Dios en esa criatura. ¿Cuándo se realiza el bautismo? Cuando el sacerdote o sumerge a la criatura en el agua o simplemente le coloca agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O si no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Muere con Cristo y resucita con Cristo. ¿Cuál es el signo sensible ahí? El agua. Ese agua me regenera, me limpia, me baña, pero también me fortalece. Entonces, cada uno de los signos, que eso sería otro tema a tratar, porque los sacramentos, no sé si actualmente hay algún curso sobre los sacramentos, no sé, pero para no ir muy lejos, van al catecismo y revisan los sacramentos. Cada sacramento tiene un signo, ¿cierto? Un signo sensible, tiene una materia y tiene una forma. Ahí voy a encontrar yo unos elementos, que esos elementos, cada uno me da una idea de qué es lo que Dios quiso darle al hombre con ese sacramento. Qué gracia y qué bendición. Está muy relacionado. Se relaciona entonces ahí lo que hay en la naturaleza con los dones y gracias místicas o espirituales de Dios. Entonces, repito ahí. En ella, en la liturgia, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, en cada sacramento, realizan la santificación del hombre, porque todos los sacramentos son en función de ¿qué? De santificar al hombre.
Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza, que es Cristo, y sus miembros, que es la iglesia, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda la celebración litúrgica, por ser obra de Cristo y de su cuerpo, Cristo como sacerdote, y de su cuerpo, que es la iglesia, es una acción sagrada por excelencia. Entonces, miren la belleza del bautismo, del matrimonio, del orden sacerdotal, porque es que es Cristo y su iglesia, ¿cierto? Es una obra de Cristo y de su iglesia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Por eso los sacramentos están allá, ya, en un lugar, y por estar en un lugar tan alto, por la categoría que tienen, por la profundidad y por la fuerza que tienen sobre ese anuncio del evangelio, no tienen igual, no tienen par en la iglesia. Son los sacramentos y son los sacramentos. ¿Listo? No hay otra acción de la iglesia más fuerte, más profundo y de mayor durabilidad. Terminamos con este numeral 8 para dar un tiempito a las preguntas si las hay. Y este numeral 8 es muy interesante porque yo creo que ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de los ángeles. ¿Cierto que les hablé? La liturgia de los ángeles, cómo los ángeles adoran a Dios. ¿Cierto que sí? Muy pasado, muy rapidito, pero lo hablamos. En la liturgia terrena preguntamos, en la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Entonces quiere decir, lo que nosotros realizamos aquí como cuerpo místico de Cristo es un reflejo de las grandes celebraciones litúrgicas que se realizan en la eternidad, en la Jerusalén celeste, en el cielo. Venerando la memoria, cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. O sea, así como nosotros le damos gloria a Dios aquí, con la liturgia nos permite involucrarnos en un contexto en el cual adoramos a Dios y le damos gloria. Muy bien. Pero como lo hacen los ángeles en el cielo, el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Entonces hay una comunicación también entre los santos y bienaventurados que están en el cielo y que le están dando gloria a Dios, lo están alabando y glorificando, y nosotros dándole gloria aquí a los santos para que eso tenga una repercusión en la eternidad. Hay una conexión, liturgia tierra con liturgia cielo, porque permanece la caridad. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestra vida, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. Entonces, ¿a dónde apunta toda esa liturgia terrena? A la liturgia celeste. Nos estamos preparando, es como si tuviéramos un curso de preparación para la eternidad. En eso se convierte también la liturgia, en una escuela de salvación. Y siendo las 7:03, doy espacio a las preguntas. Escucho. Buenas tardes, hermanos. Les pedimos que sus preguntas sean breves y que sean relacionadas con el tema. Y vamos a pasar con la hermanita Julie. Si Sí, gusta abrir señora. su micrófono. ¿Ya me escuchan? ¿Me Sí. escuchan? Ah, bueno, muchas gracias. No, yo lo que quiero es que, escuchando las palabras de Camilo, me llama mucho la atención en que este texto, estudiando esto, nos invita a entender la gran importancia que tiene la formación en las personas que proclaman la palabra en la Eucaristía. Hay muchas, en algunas partes uno ve que improvisan. ¿Quién quiere leer hoy? Es que no es leer, es proclamar. Y mira aquí lo que nos está invitando. Es muy importante que el que suba ya al ambón tenga conocimiento de lo que está haciendo.
porque es el mismo Cristo que está ahí. Primero es la mesa de la palabra y después viene la mesa de la Eucaristía. Esto nos llama la atención, nos invita a que veamos esa importancia. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno. Hermano Mario, si gusta abrir su micrófono, por favor. Y buenas noches, hermana. Gracias, hermano Camilo. Mi pregunta es esta, sobre el numeral 6 y 7 que estuvimos hablando sobre el bautismo. En este caso, sobre un niño que ha recibido, porque ha dicho en la parte que estuvimos mirando, donde dice que donde 2 o 3, ahí estará mi nombre, justo da la casualidad que este niño ha sido en caso de emergencia bautizado con el agua socorro. Mi pregunta es esta, más de ahí no se hizo más el resto del rito siguiente del bautismo. ¿Qué grado más, mi pregunta es esta, qué grado de peligro hay, más allá de que rescatamos, es decir, lo sacamos de Satanás, del demonio, en este grado, cuál sería el peligro que caería en ese niño que solamente ha recibido el agua socorro? Más allá que la iglesia nos pide a la liturgia que hay que completarla, porque no termina ahí el rito. Sí, pero a ver, si es en artículo mortis, el sacramento tiene un contexto también que hay que analizar. En estos casos de artículo mortis, donde inclusive un no bautizado puede terminar bautizando, y se pueden terminar bautizando los dos en medio de un naufragio, por decirlo así, dos paganos en medio de un naufragio. El contexto dice mucho de las consecuencias del sacramento o del rito que se realiza. Prima sobre la liturgia, inclusive, sobre el derecho canónico, las normas, las rúbricas de la iglesia, prima la caridad. Entonces, por eso esa oportunidad que la iglesia da de administrar los sacramentos in articulo mortis, en peligro de muerte, la iglesia da una facilidad, otorga una facilidad más especial para que la persona pueda acceder a esa puerta de salvación. Y con el bautismo, sí que más. Muy seguramente si a esa criatura, y eso es discutido por los teólogos, pero avalado perfectamente por la doctrina de la iglesia, si esa criatura no recibe el sacramento así, por lo menos en artículo mortis, Dios colocará una prueba para esa criatura de tal manera que pueda acceder al bautismo de deseo, que no sería ese bautismo bajo el rito sacramental que conocemos, pero que tendría las mismas consecuencias. Entonces, un rito in articulo mortis de un sacramento permite que la criatura, si es un bautizado, inclusive no hablando del bautismo, sino de otro tipo de sacramentos, permite que la criatura pueda acceder a las gracias necesarias para su salvación. Esa es la intención de la iglesia, abriendo esa puerta de posibilidad para que la persona acceda a ese sacramento en ese momento extremo, que se acerque a la salvación y que pueda conquistar la vida eterna. El contexto de un niño, por ejemplo, recién nacido, inclusive no nato, miren el caso extremo de una criatura no nata, no ha nacido, está en el vientre de la madre, y que la madre haga una oración para que ese niño en su vientre, que corre peligro de muerte, que ese niño en su vientre sea bautizado. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa criatura puede llegar a quedar bautizada en el vientre de la madre así no se realice un rito como lo conocemos normalmente? Normalmente. Está bien. O sea, está bien. Cosa que uno dice, yo no dudo porque seguramente la misericordia de Dios llega hasta allá. Y esa criatura va a tener la posibilidad en un bautismo de deseo, porque son 3 bautismos que existen, ¿no? El de ablución, el que conocemos normalmente con el agua, el de deseo y el bautismo de sangre, que es el bautismo del martirio. Inclusive se han dado casos en la historia de mártires que son venerados como santos y no eran ni siquiera creyentes. Murieron mártires defendiendo la iglesia, defendiendo la Eucaristía, defendiendo un ministro, etcétera. O sea, se santifican. Miren que pasan por la puerta del bautismo de deseo y se santifican. Y dice, wow, no recibieron ni siquiera el bautismo con agua ni nada, pero por el martirio entraron a la gloria celeste. La gloria celeste, claro, está bien, está bien. ¿Sí?
Gracias, hermano Camilo. La verdad que me dejó muy amable. Gracias, hermano. Un gusto. Hermano Renzo, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Hermano Camilo, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué título le podemos dar a las palabras que usted mencionó casi al inicio de la charla con pulcrum, verum, bonum y me faltó uno? Unum. Le faltó unum. El unum. Sí, unum, con M. Esos Y son, uno los puede buscar como los trascendentales del ser. Ah, ok. Trascendentales del ser. Es un asunto, a ver, en un inicio de la iglesia, te explico esto, Renzo, para que contextualicemos todo lo de esas palabritas tan curiosas. Sí. Porque en un inicio, cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, podemos irnos hasta el siglo VI, VII, ese asunto de diferenciar tajantemente filosofía y teología no estaba muy claro, eran unos límites muy delgados y muy finos. Quien era teólogo era filósofo y que terminaba siendo filósofo en la iglesia terminaba siendo teólogo. Se va desarrollando la teología, entonces ya hay unos términos que se diferencian y se matizan de las definiciones filosóficas, pero que tienen su raíz en la filosofía. Por eso quien hoy en día estudia teología tiene que estudiar antes algo de filosofía, porque la filosofía es como una introducción también para la teología. Entonces esos trascendentales del ser terminan estando muy involucrados en esa frontera, digamos, delicada que hay entre filosofía y teología, pero en el fondo se comunican con esa presencia de Dios en la creación. ¿Listo? Y una preguntita más. ¿Cómo lo busca uno? Usted mencionaba uno de ellos, no me acuerdo cuál de los cuatro. El pulcrum. El pulcrum con respecto al Santo Padre Juan Pablo II. Entonces ustedes ponen ahí en el navegador. Venga, yo les voy a poner aquí. Creo que está compartida todavía mi pantalla. Si ustedes la... A ver, yo les voy a poner acá. Creo que estamos en... ¿Ustedes están viendo aquí la pantalla o no? Sí. Sí, señor. Yo soy el que no la estoy viendo. Pero bueno, yo voy a poner aquí Juan Pablo. Inclusive hay una carta a los artistas. Esta carta, me acuerdo esa carta de Juan Pablo II. Carta a los artistas, aquí está. Carta a los artistas. ¿Qué dice esa carta a los artistas? Yo bajo aquí esto que estoy... Carta a los artistas. Esto es del 4 de abril del 99. Miren lo que Juan Pablo II le dice a los artistas. Y aquí vamos a entender lo de los trascendentales del ser. A ver. Esta carta de su santidad. Voy a poner acá. No solo papa, sino santo. Yo creo que con esto crece. No, ¿con qué es que crece esto? Con esto. A ver. Dice. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de la belleza, esto podemos traducirlo por el pulcrum, puede intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Vamos a entender más adelante este pathos o pathos. Un eco de aquel sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas de todos los tiempos, atraídos por el asombro de la ancestral poder de los sonidos y de las palabras, de los colores y de las formas. Esto no le suena a liturgia, ¿cierto que sí? Suena a liturgia. El poder de los sonidos, de las palabras, de los colores, de las formas. Habéis admirado la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonancia de aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las cosas, ha querido en cierto modo asociaros. Y de ahí en adelante se van a encontrar con esto de la belleza, como con la belleza encontramos y comunicamos a Dios. Él va a hablar de la vocación del artista, pero en este sentido de formas, colores, sonidos, etcétera, y va a decir, la belleza sirve para entusiasmar en el trabajo para resurgir. Sigue hablando del tema de la belleza, pulcrum. El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Más adelante, va a relacionar belleza con bondad. Mira que aquí son dos trascendentales, pulcrum y bonum, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Y así más adelante ya ustedes lo van leyendo y van a encontrar eso de la belleza, van a encontrarse con un Dios misterio
que aparece y se manifiesta con la belleza. Y, por ejemplo, establece una alianza fecunda entre evangelio y arte, porque con la belleza podemos evangelizar. Así como con lo horroroso, lo feo y lo tenebroso, se puede hablar del demonio, con la belleza se puede hablar de Dios. ¿Tac? Bueno, y ahí, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, sí, muchísimas gracias, hermano Camilo. Con gusto. Hermana María Teresa, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches a todos y muchas gracias. Hermano Camilo, en esto del agua del Socorro, acá en mi país, en algunos lugares, yo vivo en un sitio llamado Laredo, que es, digamos, fuera de, ¿no?, de la capital, hay costumbre de hacer eso. O sea, no porque esté en peligro de muerte el niño, ¿no? Claro. Sino la gente del pueblo tiene la costumbre de hacer una especie de ceremonia, echando agua de socorro al niño. Ah, ya entiendo. En esos casos, sí, en esos casos sí es necesario que el niño se bautice. Bueno, entonces ahí tiene un matiz, porque es como cuando un ejército, hay unos capellanes, los capellanes castrenses. Los capellanes castrenses son los sacerdotes a los cuales se les asigna un batallón como parroquia. Ellos dicen claramente que la parroquia no es el batallón. La parroquia de ellos está donde hay un soldado. Esa es la parroquia de ellos. Y esa novedad en la versión parroquia es muy interesante, porque claro, como los soldados viven en zonas rurales y patrullando y esto y lo otro, entonces claro, para él su parroquia está donde está el soldado. Entonces hay unos capellanes llamados capellanes castrense, castrorum ejército, ¿no? Ut castrorum acies ordinata, es llamada la Virgen, como un ejército en orden de batalla. Castrorum, castro es relacionado con la vida militar. Entonces el sacerdote, el párroco castrense, cuando va a salir la tropa a hacer, por ejemplo, no sé, va a ir a cuidar la frontera. Colombia con Ecuador, se mandaron al ejército. Y estamos en guerra con Ecuador, entonces tienen peligro de muerte esos soldados. El capellán castrense no puede confesar a los 1.500 soldados que se van. ¿Qué hace el capellán castrense? Da una absolución comunitaria, general. Sin embargo, esos soldados, caso no mueran en combate, están obligados, una vez regresen o se encuentren con un sacerdote, a hacer una confesión sacramental. Pero quedaron confesados, ¿cierto? Por ese peligro que tienen de llegar allá y no poderse confesar. Entonces, yo me imagino que deben de haber algunos documentos aclaratorios, documentos pastorales aclaratorios con eso del bautismo de socorro, porque no es el orden normal de las cosas que un niño nazca y la mamá lo bautice. No, un momentico, si después tiene la oportunidad de celebrar el rito del bautismo como Dios manda, como la iglesia recomienda y como está instituido, pues tiene que hacerlo. Pero si el niño se murió entre el bautismo de socorro y recibir el rito, ¿qué prima ahí? ¿Qué decíamos ahora? La caridad. Está bautizado. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Gracias por la pregunta, muy interesante. Hermana Diana, si gusta abrir su micrófono, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Ah, bueno. Mi pregunta va direccionada hacia el cumplimiento de los sacramentos. Si bien uno es bautizado, confirmado, pero en el transcurso de su vida no cumple con el sacramento del matrimonio sin tener voto de celibato, castidad, ¿es posible continuar así? Con la, o sea, sin el cumplimiento. Porque Diana, y te respondo con otra pregunta. ¿Hasta qué punto tú tienes pensado ordenarte sacerdote? No vas a cumplir con ese tampoco. Ya son 2. Quedaste con 5. Claro, no todos lo sé. Claro. Entonces, mira que también está asociada a la vocación del cristiano los sacramentos. Y digamos que teóricamente hablando, tú te terminas casando con algo, no en el sentido sacramental, pero en el sentido de entregar tu vida a.
Si tu vocación no es el matrimonio sacramental, tu vocación es la soltería, es de alguna manera entregarte a tu profesión con el ejercicio de la caridad, entregarte a tu familia con el ejercicio de la caridad, o entregarte por el celibato y por una promesa de virginidad al apostolado dentro de la iglesia en una orden religiosa. Entonces, algunos sacramentos no debo yo de recibir todos los sacramentos para alcanzar la salvación, porque hay unos sacramentos que están contextualizados por la vocación particular. Hay una vocación general a la santificación, todos estamos llamados a la santificación, pero hay unas vocaciones particulares, y dentro de esas vocaciones particulares hay unas gracias especiales que se necesitan. Una vocación particular es el sacerdocio. Como el sacerdocio es una vocación particular, necesita una gracia especial, un especial, digamos, acompañamiento de Dios para la realización en esa vocación. Lo mismo el matrimonio. Por eso entonces Dios quiso elevar a la categoría de sacramento el matrimonio, porque en el matrimonio hay una entrega religiosa, radical y total, del uno al otro, porque la finalidad del matrimonio no es tener hijos. La finalidad del matrimonio es la santificación de los cónyuges. Hombre santificar a la mujer y la mujer santificar al hombre. Esa es la finalidad del sacramento del matrimonio. Y se asocia a la finalidad de todos los sacramentos, es santificar al hombre. Pero ahí hay que irse a la vocación particular que uno tiene, qué va sintiendo en el llamado que Dios le hace y qué se va definiendo, porque eso se puede definir inclusive. Se puede casar a muy temprana edad, como se puede casar a edad septuagenaria, octogenaria, eso es lo de menos. Porque lo que les digo, la finalidad del matrimonio no es tener hijos. Y el propio orden sacerdotal, en el caso de los varones, el orden sacerdotal también se puede recibir incluso después de haber pasado por el matrimonio. Yo me acuerdo que en una oportunidad estábamos por acá buscando confesión en una casa donde hospedan, ¿verdad? Los últimos le dan hospedaje a los sacerdotes ancianos y enfermitos. Y se había muerto un sacerdote cuando llegaron dizque los hijos al funeral del sacerdote. Uy, pero ¿cómo así? ¡Qué escándalo! Cuando alguien preguntó ahí, no, pues ¿cuál escándalo? Lo que pasa es que él quedó viudo, sus hijos estaban ya adultos, habían hecho su vida y él se ordenó sacerdote y fue misionero y sacerdote durante no sé cuántos años. El hombre soltero, se casó, viudo y sacerdote. Imagínense, ese sí pasó por varios. Y son vocaciones específicas. ¿Está bien? Muy bien, profe, gracias. Bueno. Bueno, hermano Camilo, ya estamos en el tiempo y ya no hay más preguntas, así que bueno, vamos a pedir que, bueno, cierre la charla, como usted quiera hacerlo. Perfecto, terminamos entonces con una oración, si me permiten. Vamos a invocar a la protección de San Pío de Pietrelcina. Yo les cuento que estoy por aquí en un retiro espiritual, estamos 80 personas más o menos, aquí en los alrededores de Medellín, para que todos ustedes hagan una oracioncita ahora por toda la gente que está acá. El tema del retiro es el perdón, cruzando el umbral del perdón, el perdón con el otro, el recibir el perdón y el valorar el perdón de Dios. Entonces, para que hagan una oración por toda la gente que está aquí, por todos los que estamos acá. Y pidamos la intercesión de San Pío de Pietrelcina por esta clase que tuvimos. Ya vamos para nuestra última clase en 8 días. Prepárense porque viene el examen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Los micrófonos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, muy amable. Tantas noches dedicamos. Feliz noche.